El mundo te enseñó a vigilar. Te dijo que la protección era un trabajo nocturno, un oído despierto mientras el resto del cuerpo dormía. Te entrenó para revisar la puerta 2 veces, para desconfiar del que se acerca, para dormir con el miedo bajo la almohada como si fuera un arma. Pero yo te digo, por la ley, que estuviste defendiendo la casa equivocada con la herramienta equivocada. La amenaza nunca entró por la puerta de madera. Entró por la puerta que tu propia voz dejó abierta. Escucha esto antes de que tu mente intente protegerse de lo que voy a decir. Tú no tienes un problema de seguridad. Tienes un problema de código. Hay una cerradura dentro de ti, un cerrojo divino que no fue hecho de metal, sino de palabra, y ese cerrojo responde a una combinación exacta. Todos estos años marcaste el número equivocado. Repetiste el código del miedo y te preguntaste por qué la puerta seguía abierta. Giraste el dial hacia la escasez, hacia la sospecha, hacia el siempre me pasa algo, y el mecanismo, obediente, se destrabó cada vez. El hombre común empuja la puerta con la mano, sostiene el peso del miedo con los músculos del alma hasta que se agota. Vive cansado de cuidarse. El hombre despierto no empuja nada. Pronuncia el código y la cerradura se sella sola, sin esfuerzo, sin sudor, sin vigilia. Porque la protección en la ley no es un muro que levantas, es un cerrojo que sintonizas. Yo no luché contra el peligro, yo pronuncié el código y la puerta se cerró. Esa es la diferencia entre quien vive temblando y quien duerme con el alma sellada. No es suerte. No es que a unos los protejan más que a otros. Es que unos descubrieron la combinación del cerrojo divino y otros siguen golpeando la madera con los puños, exigiendo una seguridad que ya estaba escrita en su propia boca. Toda tu vida buscaste la llave afuera. Nunca estuvo afuera. El cerrojo no responde a manos, responde a voz. Y hay una frase, una sola frase que, pronunciada con autoridad, cierra toda puerta de golpe. No la voy a entregar todavía, porque una llave dada antes de tiempo se pierde entre los dedos del que no entendió la cerradura. Pero quédate, porque cuando la reciba tu voz, el sobresalto que te acompaña hace años no va a tener por dónde entrar. Te prometo algo concreto, y la ley no exagera. 7 días pronunciando el código correcto y el alma deja de temblar. Las primeras señales llegan antes, 24, 72 horas. El sueño que perdiste regresa. El oído que dormía vigilando, descansa. La puerta que dejabas entreabierta por costumbre se traba, y por primera vez en mucho tiempo nada queda abierto donde la ley ya pronunció. Hay un versículo que sostiene todo esto, escrito hace milenios, y lo vamos a abrir más adelante como se abre una caja fuerte, con el código exacto. Por ahora basta que sepas esto. El enemigo nunca fue la circunstancia. El enemigo fue el código equivocado que tu boca repetía sin saber que estaba marcando la combinación contra ti. Una pausa, breve y necesaria. La ley fluye por canales, y este es uno de ellos. La protección que estás a punto de recibir no se entrega a oídos de paso, se entrega a quien permanece dentro del flujo. Si quieres seguir dentro de esta corriente, suscríbete y activa la campana ahora, antes de que el código sea pronunciado. No es un favor que me haces. Es una llave que tomas con tu propia mano, y nadie cierra una puerta con una llave que dejó tirada. Quien se queda, recibe el cerrojo completo. Quien pasa de largo, escucha la mitad y se va con la cerradura aún abierta. Tú ya decidiste quedarte, y ahora volvemos al código que la ley está revelando. Quiero que entiendas el mecanismo, porque entender la cerradura es la mitad de la protección.
Tu mente no es un cuarto que se defiende, es un cerrojo que se sintoniza. Imagina una caja fuerte antigua, de esas con un dial que gira, donde cada número exacto, en el orden exacto, libera el mecanismo. Tu alma es esa caja, y cada palabra que pronuncias es un número que marcas en el dial invisible. Piensa en cómo funciona realmente una combinación. No basta con tener los números correctos, tienen que entrar en el orden correcto, con la intención correcta, sin titubeo en la mano que gira. Una caja fuerte no se abre porque tú quieras mucho que se abra. Se abre porque marcaste exactamente lo que el mecanismo esperaba. Así es la ley. No responde a tu deseo de protección. Responde al código que tu voz marca, repetido, con autoridad, hasta que el cerrojo lo reconoce como suyo. Y déjame derribar una mentira que cargas hace años. Crees que el peligro entra por afuera, que viene del mundo hacia ti, que la amenaza está allá y tú estás aquí, indefenso. La ley dice lo contrario. Nada entra por una puerta que tu código no destrabó primero. El mundo no decide acercarse a ti. Tu combinación lo llama o lo cierra. El que vive diciendo, no sé qué va a pasar mañana, no está describiendo su incertidumbre, la está marcando. Le está dando al cerrojo la instrucción de mantener abierta la puerta de lo incierto. Y luego se sorprende cuando lo incierto entra como si tuviera llave propia. No tenía llave, tenía tu código. Hay una pregunta que necesito que te hagas y que no respondas rápido. ¿Cuántas veces al día marcas el dial sin darte cuenta? Cuenta. El ay, ojalá no. El tengo un mal presentimiento. El esto va a salir mal. El siempre algo. Cada una de esas frases, dichas sin pensar, mientras lavas un plato o conduces o esperas un mensaje, es un dedo girando el mecanismo hacia el lado que abre. No hace falta gritarlas. El cerrojo escucha el susurro igual que escucha el grito. Por eso la mayoría vive con la puerta de par en par sin haberla abierto nunca a propósito. La abrieron en automático, número a número, suspiro a suspiro. Aquí está lo que nadie te enseñó. El cerrojo siempre obedece, siempre. No tiene voluntad propia. No juzga si el código que marcas es bueno o malo para ti. Solo gira hacia donde lo lleva la combinación. Cuando dices, siempre me pasa algo malo, estás marcando una secuencia y el mecanismo, fiel como la ley que lo creó, abre exactamente esa puerta. No te castiga, te obedece. Esa es la parte que duele y la parte que libera al mismo tiempo. Detente en esa idea, porque ahí vive tu libertad. Si el cerrojo te castigara, estarías a merced de un juez invisible y caprichoso. Pero no te castiga, te obedece. Y lo que obedece, tú lo gobiernas. El problema nunca fue que el universo estuviera en tu contra. El problema fue que le diste, durante años, la orden contraria a la que querías y luego te quejaste de que cumpliera tu orden. La ley no falló. Marcaste el miedo y el miedo se trabó como puerta abierta de par en par. El miedo no es una emoción inofensiva que sientes y pasa. El miedo es un código girando en sentido contrario. Cada vez que tu pecho se aprieta y tu boca murmura, y si pasa algo, tu mano espiritual está girando el dial hacia el lado que destraba. No estás sufriendo el peligro, lo estás marcando. Por eso hay personas que viven rodeadas de amenazas y nada las toca, y otras que viven en aparente calma y todo las alcanza. No es el entorno, es la combinación que repiten sin darse cuenta. Mira a tu alrededor y comprueba esto con honestidad. Conoces gente que parece blindada. Atraviesan tormentas que hundirían a cualquiera y salen con el alma intacta.
y conoces gente que vive en la aparente seguridad y aún así el daño los encuentra, los persigue, los toca una y otra vez. El mundo lo llama suerte, la ley lo llama frecuencia. Los primeros, sin saberlo o sabiéndolo, marcan un código de cierre. Los segundos marcan, en voz baja, en el suspiro, en el insomnio, el código que mantiene la rendija abierta. Y observa algo todavía más fino. Los blindados rara vez hablan de su protección con angustia. La dan por hecha. Cuando algo amenaza, no entran en pánico narrando la catástrofe. Declaran, casi sin pensar, que eso no es para ellos, y siguen. Esa naturalidad no es indiferencia. Es un código tan grabado que ya no necesita esfuerzo para marcarse. Mientras tanto, el que vive alcanzado por todo repite su miedo con lujo de detalle, lo ensaya, lo describe, lo conversa, sin notar que cada repetición es otro giro del dial hacia la puerta abierta. No es que uno tenga suerte y el otro no. Es que uno grabó el cierre hasta volverlo instinto y el otro grabó la apertura hasta volverla costumbre. La buena noticia, y es enorme, es que el instinto se reentrena. El que hoy marca el miedo en automático no nació marcándolo. Lo aprendió a fuerza de repetición, número tras número, año tras año. Y lo que se aprendió repitiendo, se desaprende repitiendo otra cosa. No estás condenado a tu viejo código. Estás a una combinación nueva, sostenida con autoridad el tiempo suficiente, de volverte uno de los que dan la protección por hecha. El cerrojo no recuerda tu historia, solo responde al último código marcado con convicción. La ley es exacta como un cerrojo de precisión. No negocia, no hace excepciones, no se conmueve por tus buenas intenciones. Gira con el código correcto, se traba con el equivocado. Punto. Esto debería aterrarte y al mismo tiempo debería ser el mayor alivio de tu vida. Porque si el mecanismo es exacto, entonces tú no estás a merced del azar. Estás a cargo del dial. ¿Comprendes lo que acabo de decirte? La protección no depende de cuántas cerraduras pongas en la puerta de tu casa. Depende del código que pronuncie tu boca cuando nadie te escucha. El cerrojo divino no responde a tus acciones, responde a tu palabra. Y tu palabra, repetida, es la combinación que el universo marca por ti mientras duermes. Florence Scovel Shinn lo decía con una claridad que cortaba. Lo que declaras con convicción se establece como ley en tu mundo, no como deseo, como ley. La frase que repites no es comentario sobre tu vida, es la instrucción que tu vida obedece. Y la mayoría de las personas pasan décadas dándole al cerrojo divino la peor instrucción posible, en voz baja, en el insomnio, en el suspiro, y luego se preguntan por qué la puerta nunca se cierra. Detente aquí, porque esto es lo que separa al que sabe del que solo escuchó. La convicción no es un adorno de la frase, es parte del código. Una combinación marcada con dedos temblorosos no abre la caja fuerte, aunque los números sean correctos. La ley no premia las palabras bonitas dichas con miedo, reconoce la autoridad. Por eso tanta gente repite declaraciones de protección durante años y no pasa nada. Están marcando el código correcto con la mano del vigilante asustado. El número es bueno, la mano lo arruina. El cerrojo necesita la palabra y la certeza juntas, o no gira. Hay algo más, y es brutal en su sencillez. Tú no eliges si marcas o no el dial. Eso ya no está a discusión. Estás marcando algo todo el tiempo, despierto o dormido, consciente o no. El silencio no es neutralidad. En el vacío, el viejo código del miedo se marca solo. Por costumbre, como una mano que vuelve al mismo número sin que la mandes.
La única elección real que tienes no es marcar o no marcar, es qué combinación vas a marcar a propósito antes de que la vieja se marque por inercia. Quien no decreta conscientemente no queda en paz. Queda a merced del decreto automático que ya traía instalado. Y aquí está la trampa más fina que el miedo te tendió. Te hizo creer que pronunciar protección en voz alta era arrogancia, que era tentar al destino, que era mejor no decir nada para no atraer. Esa es la mentira que mantiene tu cerrojo abierto. Porque mientras callas por miedo a atraer el mal, tu silencio no está vacío. Está lleno del viejo código repitiéndose. No hay forma de no marcar. Solo hay forma de marcar bien o de dejar que el miedo marque por ti. El que calla para no provocar no cerró la puerta. Solo dejó de vigilar quién la estaba abriendo. Hay algo casi cruel en lo simple que es. No necesitas un ritual complicado. No necesitas merecerlo. No necesitas años de preparación espiritual. Necesitas dejar de marcar la combinación equivocada y marcar la correcta. Tan simple y tan difícil, porque el dedo se acostumbró al número viejo. La boca, en automático, vuelve al miedo como vuelve la lengua al diente que duele. Romper ese hábito de marcación es toda la batalla. Ganarla es todo el premio. Mira la frecuencia con cuidado, porque aquí está el centro de todo. Protección, en la ley, no significa que la amenaza desaparezca del mundo. Significa que tu cerrojo está sintonizado en la combinación exacta donde la amenaza no encuentra entrada. Es una diferencia inmensa. No te prometo un mundo sin peligro. Te entrego un cerrojo que el peligro no puede abrir. La Escritura no dice que el mal no existirá. Dice que no te tocará, porque hay un guardián que no se duerme y un código que no falla. El invisible siempre se mueve antes que el visible. Esto cambia todo lo que crees saber sobre cuidarte. Cuando pronuncias el código correcto, la puerta se sella en el plano invisible mucho antes de que cualquier amenaza intente acercarse en el plano visible. No estás reaccionando al peligro, lo estás cerrando antes de que nazca. El que vive vigilando reacciona tarde, siempre tarde, porque espera ver para creer. El que conoce el cerrojo cierra primero, en silencio, con la voz. Y cuando el mundo trae la amenaza, ya no hay por dónde. Piensa en lo que eso significa para tus noches. El vigilante duerme mal porque cree que tiene que estar presente para que nada pase. Cree que su atención es el muro. Por eso, una parte de él nunca descansa. Pero si el cierre ocurre en lo invisible, antes y más profundo que cualquier vigilia, entonces tu atención no era el muro, era el desgaste. Soltabas energía vigilando una puerta que un código bien marcado cierra mejor que 1000 noches en vela. Y no eres una víctima de puertas abiertas. Esto necesito que lo escuches con el cuerpo entero. No eres alguien a quien las cosas malas le ocurren porque sí. Eres el guardián que olvidó el código. La diferencia entre esas dos identidades es la diferencia entre vivir encogido y vivir sellado. El victimismo dice, me pasó. El cerrojo dice, yo decreto lo que entra y lo que no. Una de esas frases destraba el mecanismo, la otra lo cierra para siempre. El código existe, está escrito. No es invención mía ni técnica moderna. Es tan antiguo como la primera palabra que ordenó la luz. Y en el próximo bloque lo voy a abrir directamente en la Escritura, donde fue dejado para que cualquiera que conozca la combinación pueda trabar su alma de una vez por todas. No vas a salir de aquí con una idea bonita. Vas a salir con el código en la boca. Ahora viene la parte donde el yo viejo tiene que morir, porque el código no funciona en quien sigue siendo el vigilante asustado.
Hay una identidad dentro de ti que se construyó alrededor del miedo. La conozco. Es la que revisa el teléfono esperando una mala noticia. La que no duerme profundo porque una parte del alma quedó montando guardia. La que entra a un lugar y calcula las salidas. Esa identidad cree que te protege. Te está destrabando la cerradura cada noche. Esa identidad tiene un nombre secreto que nunca te atreviste a decir en voz alta. El que espera el golpe. Vive inclinado hacia adelante, esperando. Confunde la tensión con la prudencia. Confunde el insomnio con la responsabilidad. Y lo más amargo es que se siente noble, se siente protector, mientras todo lo que hace es mantener la mano sobre el número del miedo, girándolo, girándolo, sin descanso, abriendo lo que jura estar cerrando. Esa identidad tiene que ser enterrada, no mejorada. No vas a aprender a vigilar mejor. Vas a dejar de vigilar, porque vas a entregarle la guardia a quien no se duerme jamás. Y aquí abro el versículo, con el código exacto, sin parafrasear, porque la fuerza está en las palabras tal como fueron dejadas. Salmo 121, versículo 7. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Lee eso despacio, como se marca una combinación, número por número. No dice de casi todo mal, dice de todo mal. Un cerrojo que cierra el 90% de la puerta no es un cerrojo, es una invitación. La ley no entrega protección parcial. El código divino sella el total. Toda puerta, todo mal, sin rendija, sin descuido, sin la pequeña abertura por donde el miedo te enseñó que siempre entra algo. Quédate en esas 3 palabras, de todo mal. El miedo es especialista en la excepción. Te dice, sí, pero esto en particular. Te dice, sí, pero esta vez es diferente. El miedo vive de la rendija, del caso especial, del pero. Y la Escritura cierra esa rendija con una palabra que no admite negociación, todo. No hay un mal con permiso de entrada, no hay una puerta con excepción de cierre. El código, cuando se marca bien, no deja afuera el 99%, deja afuera el 100%. Mira la primera palabra del versículo, porque ahí está el peso entero. El Señor te guardará. No, tal vez te guarde si te portas bien. No, te guardará en la medida de lo posible. Te guardará. Es futuro de certeza, no de probabilidad. Es la misma forma en que la ley dice, haya luz y hay luz. No es una esperanza piadosa. Es un decreto ya pronunciado por una autoridad que no se desdice. Cuando tú marcas tu código alineado a ese decreto, no estás inventando una combinación nueva. Estás repitiendo la que ya fue grabada en el origen. Por eso funciona. No descansa en tu fuerza. Descansa en una palabra anterior a ti que nunca fue revocada. Y observa el verbo, guardará. No dice peleará por ti, no dice te vengará, no dice te dará armas. Dice guardará, que es lo que hace un guardián con una puerta. La custodia, la cierra, permanece. La protección de la ley no es ofensiva, es de cierre. No te promete una batalla ganada, te promete una puerta que el mal no logra abrir. Esa es una libertad inmensa, porque te quita del rol de guerrero agotado y te pone en el rol del que duerme detrás de un cerrojo que no es suyo y aún así no falla. Tú no tienes que vencer. Tienes que marcar el código y dejar que el guardián guarde. El vigilante que vive en ti odia este versículo, y por una razón. Si el Señor guarda, entonces el vigilante sobra. Su trabajo de toda la vida queda sin sentido. Y nada se resiste a morir como una identidad que cree que su sufrimiento sirve para algo.
Por eso el viejo yo te susurrará que confiar es peligroso, que bajar la guardia es ingenuo, que esa promesa es para otros más santos. Es mentira. Es el moribundo defendiendo su trono. No discutas con él. Solo marca el código por encima de su voz, y su voz, sin trabajo que hacer, se apaga. Y mira la segunda parte, porque es la combinación maestra. Él guardará tu alma, no solo el cuerpo, no solo las circunstancias, el alma, el lugar donde marcas el código, el lugar donde el cerrojo vive. El guardián no protege la casa por fuera, protege el mecanismo por dentro. Esa es la frecuencia más alta de la protección, cuando el que cuida también custodia la mano que marca el dial. Entiende la profundidad de eso. Si el guardián solo cuidara lo de afuera, tú seguirías siendo el punto débil, porque tu propia voz, asustada, seguiría girando el código contra ti. Pero el versículo dice que Él guarda el alma, es decir, custodia el lugar mismo desde donde se marca la combinación. Te protege incluso de tu propia mano temblorosa. Esa es la única protección total que existe, la que cubre la puerta y también al portero. Florence Scovel Shinn contaba el caso de una mujer que vivía aterrorizada. Había un peligro concreto acercándose a su vida, algo que cualquiera habría considerado motivo suficiente para el pánico. La mujer no dormía, no comía, vivía con el corazón en la garganta esperando el golpe. Florence Scovel Shinn no le dio un plan de defensa. No le dijo que se escondiera ni que peleara. Le entregó una frase, una declaración de protección, y le ordenó pronunciarla con autoridad, sin súplica, como quien marca un código que sabe que funciona. La mujer la repitió, al principio con la voz temblando, porque el viejo cerrojo aún giraba en su pecho. Decía las palabras, pero la mano interior seguía buscando el número del miedo por costumbre. Florence Scovel Shinn no la dejó suavizar la declaración. Le insistió en que la dijera como ley, no como ruego, porque un código pronunciado con duda no traba ningún mecanismo. Después, la mujer la dijo con firmeza. Y entonces ocurrió lo que ocurre cuando el código correcto entra en la cerradura correcta. El peligro que parecía inevitable se disolvió antes de tocarla. No la rozó. No la alcanzó. Se deshizo en el plano invisible mientras ella dormía, por primera vez en semanas, profundamente. Ella no luchó contra nada. Pronunció el código y el cerrojo divino respondió, exacto, obediente, total. No hubo batalla porque no hizo falta. Una puerta bien cerrada no necesita un guerrero detrás. Necesita un código bien marcado y un guardián que no duerme. Lo que más me detiene de esa historia no es que el peligro se haya ido, es cuándo se fue. Se disolvió antes de tocarla, no después de una pelea, no tras semanas de angustia recompensadas. Se cerró en lo invisible mientras ella, por fin, marcaba la combinación correcta y soltaba la vigilia. Esa es la clave que el vigilante nunca entiende. El cierre no llega como premio al final del miedo. Llega en el instante en que el código cambia. La mujer no fue protegida porque sufriera lo suficiente. Fue protegida porque dejó de marcar el sufrimiento y marcó la ley. El alivio no fue el final de la batalla. Fue la prueba de que la batalla nunca fue necesaria. Y fíjate en lo que Florence Scovel Shinn no hizo. No le pidió que analizara el peligro. No le mandó investigar de dónde venía la amenaza, ni calcular probabilidades, ni preparar defensas. Le quitó toda la atención de la puerta y la puso entera en el código. Porque mirar fijo la amenaza es, también, una forma de marcar el dial hacia ella. El vigilante cree que estudiar el peligro lo protege, lo alimenta. La mujer sanó cuando dejó de mirar la puerta y empezó a pronunciar el cerrojo. Ahí está la cirugía. No se trató la amenaza,
Se trató al que la miraba. ¿Escuchaste eso? Ella no venció el peligro. Lo cerró fuera. Hay un abismo entre esas dos cosas. Vencer es agotador y tardío. Cerrar es instantáneo y se hace con la voz. El viejo yo quiere vencer, quiere luchar, quiere merecer la protección con sudor. El nuevo yo no pelea con la puerta, la sella y se va a dormir. Esto es cirugía del alma, no consuelo. No vine a calmarte, vine a arrancarte la creencia de que tu seguridad depende de tu vigilancia. Esa creencia es el tumor. Mientras esté dentro de ti, tu mano seguirá marcando el código del miedo, aunque tu boca diga otra cosa. La protección verdadera empieza cuando entierras al que creía que tenía que protegerse solo. El guardián no se duerme. La ley no descansa. El código permanece activo aunque tú cierres los ojos. Esa es la verdad que mata al vigilante y resucita al sellado. Y no creas que enterrar a ese viejo yo es perder algo. Es soltar un peso que confundiste con tu columna vertebral. Llevaste tanto tiempo cargando la vigilancia que crees que sin ella te derrumbas. Es al revés. La vigilancia era la grieta. El día que la sueltas, no quedas indefenso. Quedas, por primera vez, verdaderamente protegido, porque dejas el cierre en manos de quien lo hace perfecto y retiras tu mano temblorosa del dial. Déjame mostrarte cómo se ve esto en personas reales, porque la ley no es teoría, es mecanismo, y un mecanismo se prueba. Hubo un hombre que cerraba todas las puertas físicas de su casa con obsesión. 3 vueltas a cada llave, ventanas revisadas 2 veces, y aún así no dormía, porque dejaba abierta la única puerta que importaba, la del miedo en su propia voz. Murmuraba antes de dormir, espero que esta noche no pase nada. Ese era su código, y la cerradura obedecía a la inquietud, no la cerradura física. El día que cambió la frase, el día que pronunció el cerrojo divino en lugar de la súplica, durmió como no dormía en años. No cambió ni una cerradura de su casa. Cambió la combinación de su alma. Las cerraduras de metal siguieron siendo las mismas. La que cambió fue la invisible, y esa era la única que nunca había estado realmente cerrada. Hubo una madre que vivía con el corazón en la garganta por sus hijos. Cada timbre del teléfono era una amenaza. Cada minuto de retraso, una tragedia ensayada en su mente. Ella creía que ese terror era amor. Era código equivocado girando sin parar. Cada escena catastrófica que imaginaba era un número marcado en el dial contra los que más quería proteger. Aprendió a pronunciar el sello sobre ellos, no con angustia, con autoridad, como quien traba una puerta y sabe que quedó trabada. El temblor del alma se detuvo, no porque el mundo se volviera seguro, porque su cerrojo dejó de marcar la combinación del pánico, y al dejar de marcarla, dejó de invitarla. Y hubo alguien que fue traicionado y quedó esperando el próximo golpe por años. Vivía a la defensiva, leyendo amenazas en cada gesto, durmiendo con la guardia en alto. Cada relación nueva la examinaba buscando la grieta, y al buscarla, la creaba. Pronunció el cerrojo divino sobre su confianza, declaró que ninguna puerta del temor quedaría abierta, y el mecanismo, exacto, se trabó. La sospecha permanente lo soltó, no porque dejara de haber gente capaz de herir, porque su código ya no estaba sintonizado en la espera del daño, y lo que no se sintoniza, no se manifiesta. Hubo también una mujer que vivía revisando su vida como quien revisa una casa de noche con una linterna, buscando lo que podría salir mal. Tenía salud, tenía techo, tenía a los suyos, y aún así no podía descansar porque su código repetía: esto es demasiado bueno, algo malo va a venir.
Sin saberlo, marcaba en el dial la combinación de la pérdida. Le enseñaron a cambiar la frase, a declarar que lo que la ley sella, el miedo no abre, y a decirlo cuando la calma le diera miedo. El cambio no fue inmediato en el sentir, pero el mecanismo no espera al sentimiento. A los pocos días, la linterna se apagó sola. Dejó de buscar la grieta porque dejó de marcar la grieta. Y lo bueno, que siempre había estado ahí, por fin pudo quedarse, porque la puerta por donde ella misma lo dejaba escapar quedó trabada. 4 personas, una misma ley. Ninguna peleó, ninguna venció a un enemigo. Cada una, simplemente, dejó de marcar el código viejo y empezó a marcar el verdadero. Y el cerrojo, que siempre obedece, obedeció. El código gira, la puerta se cierra, el mal no entra. 3 frases cortas